Gracias, buenas noches, señoras y señores. Como todos los domingos, su programa Política Exterior en TV. Hoy con la grata presencia del doctor Guido Gómez Mazara, abogado, dirigente político, amigo personal y un experto en el análisis de temas internacionales. Guido, buenas noches. Placer contar con tu presencia. Ante todo, ¿cuál es tu visión, Guido, de esta nueva realidad por la que transcurre América Latina? Este nuevo ciclo político de corte aparentemente conservador que se ve llegar en los diferentes procesos comiciales, Con mucho gusto. como es el caso de Chile, como es el caso de Colombia. Pasó ya en Perú. Y como se pudo ver en Perú, como se pudo ver en Argentina, y aparentemente se proyecta en Venezuela, sí, aunque no con mucha certeza frente a los conflictos internos de la oposición. Pero ¿cuál es tu enfoque de ese regresionismo de las fuerzas progresistas que aparecían instalarse por un largo periodo en América Latina y tras la caída de los precios de los commodities y tras algunos errores de corte ético, claro, aparentemente, hay un regreso hacia el conservadurismo y hacia los gobiernos de centro derecha? Bueno, con mucho gusto. Mira, gracias por la invitación, Paulo. Yo pienso que la mejor forma de explicar el auge del conservadurismo desde el punto de vista electoral, porque hay que decir que en América Latina siempre existió un auge conservador conculcando procedimientos democráticos, con una estela de autoritarismo fuera de discusión. Pero yo pienso que en América Latina, para entender lo de hoy, hay que hacer una reflexión de qué comenzó a pasar con el éxito de Chávez en Venezuela. El éxito de Chávez generó un proceso de exportación a toda América Latina de fenómenos de carácter de izquierda que mediante el voto popular construyeron mayorías electorales, alcanzaron la presidencia de la República cuando esos mismos proyectos políticos habían fracasado 15 o 20 años antes por la alternativa revolucionaria. Es decir, cuando Fidel Castro tomó el poder en el año 1959, el concepto revolucionario lo exportó y entre el año 1959 solo ascendió al poder Ortega y sus 9 comandantes en el año 1979. Todas las otras opciones de izquierda que apelaron a la acción revolucionaria fracasaron. ¿Qué pasa? Que con el éxito de Chávez acontecieron elementos de carácter económico y un agotamiento del modelo conservador que de una forma u otra catapultó a Chávez y lo acomodó económicamente. ¿Qué punto de vista? Los precios del petróleo y sus derivados, en primer lugar. El posicionamiento en los mercados internacionales de las commodities, hay que decirlo con mucha responsabilidad. Y otro factor que ha sido la inversión y la expansión china en América Latina. Esos 3 elementos caracterizaron los últimos 12 años de vida institucional en América Latina. Y eso condujo a que primero Chávez, después Lula, después Ecuador, después Argentina, y en el caso de Chile, que fue anterior a Chávez, hay que decir lo siguiente. Ese proceso de concertación política se fue combinando, construyendo sobre la base de un advenimiento de fuerzas tan disímiles entre sí, que iba desde la izquierda hasta el sector social cristiano, que en algún momento fue cómplice de la conspiración contra Salvador Allende. El caso específico de Patricio Aylwin, hay que reconocer que él era el presidente de la Cámara de Diputados al momento del golpe de Estado contra Allende. Bueno, esos elementos generaron desde la dirección y la gestión pública algunas prácticas que yo debo reconocer, los aspectos positivos y los negativos. Los positivos. Yo pienso que esos gobiernos de izquierda enfatizaron la política social del Estado. Escúchame que te interrumpa. Tú tienes que integrar a tu análisis el triunfo del Frente Amplio en Uruguay. En Uruguay, también. Ese es otro componente. Con unas características muy especiales, que el caso del Frente Amplio yo pienso que no hay que excepcionarlo, hay que incorporarlo. Pero tanto Tabaré, que representa una concepción de izquierda, pero más de élite, como una figura con las características de Pepe Mujica, que si bien es cierto el Frente Amplio es una concertación, son 2 visiones de izquierda no necesariamente coincidentes. Claro, con dos corrientes, una más al centro y otra más hacia la izquierda. Más hacia la izquierda como tal. Perfecto. Ahora, o hacia el progresismo político. Claro. Ahora, ¿qué yo pienso que ha acontecido a la hora de uno pasar balance? Mira,
las políticas sociales fueron efectivas. Hubo una mayor inversión social, ¿por qué no decirlo? La deuda social se corrigió. Que era una deuda social acumulada, producto de Claro. desigualdades sociales y de políticas económicas injustas, que habían construido en América Latina una visión de élite y un sector excluido de todas las políticas importantes. Entonces, cuando tú ves, por ejemplo, Corte neoliberal cerrado. porque fue el boom de los 80 y los 90 en toda América Latina. Claro. Cuando tú vas a Bolivia y dices, bueno, al margen de cualquier tipo de impugnación y el afán de perpetuación de Evo, oye, redujeron el analfabetismo. Eso es un logro. Mejoraron la salud. Eso es un logro. Todo haciendo péndulos, ¿no? Y cuando tú vas a Ecuador y te darás cuenta de la transformación de carácter económica que experimentó la administración de Correa, aspectos positivos, está fuera de discusión. En el caso de Argentina es un caso sumamente interesante porque los Kirchner no solo hicieron una especie de transformación de su corriente, el Partido Justicialista, sino que fueron capaces de mover el partido hacia la izquierda. Oye, a la gente hay que recordarle que Duhalde y Menem eran justicialistas, Claro. pero un justicialismo de derecha, propio de los 80 y de los 90. No, el peronismo en su naturaleza Es un variopinto. tiene de todo. Un variopinto. El peronismo tiene sencillamente corriente de ultraderecha, de derecha, de centro izquierda y de ultraizquierda, como eran los montoneros. Perfectamente. Ahora, ¿No? ¿qué pasa? Allí caben todo. Que esos elementos, si bien es cierto, sobre la base de políticas sociales, generaron un bolsón de electores donde sus partidos políticos se perpetuaron mediante el método democrático. Revisa todos. Salvo el caso de Nicaragua, que yo pienso que es un fenómeno también muy especial, porque no es la frase mía, sino de Vargas Llosa alguna vez refiriéndose al PRI. Yo creo que en Nicaragua está retratada el concepto de dictadura perfecta, porque ellos han ido de una mayoría electoral que ha ido corroyendo todas las estructuras institucionales. Y ese es un tema también que hay que ponderarlo. Ahora, ¿dónde comienzan los elementos negativos? Que el ejercicio de poder de largo tiempo siempre genera callosidades institucionales. Y eso termina incurriendo en prácticas de carácter ético que llaman la atención a todos. José del Ciu, para ponerte ejemplos, que debe ser uno de los arquitectos fundamentales del PT y de la concertación en Brasil, y del éxito electoral de Lula, hay que decirlo. Claro. El armador. Claro. Bueno, preso. Un exponente específico de la clase política del PT. Tú vas allá. Tú vas, por ejemplo, a Argentina. Oye, su ministro de Obras Públicas fue nada más y nada menos que una persona captado, infragante, lanzando millones de dólares a una iglesia, procesado penalmente. Su vicepresidente, procesado penalmente. Estoy dando ejemplos para que la gente sepa las dificultades. En el caso de Ecuador, si bien es cierto, el tema de Brecht lo conocemos perfectamente nosotros aquí. Bueno, Jorge Glass está procesado por el caso de Brecht en Perú. Es decir, aquellos éxitos de carácter social, de política de inclusión, entraron en confrontación con algunos comportamientos no del todo santos, que generaron una deriva de la credibilidad de esos partidos, de esos gobiernos, y eso creó las condiciones para una especie de abono natural al éxito y a la transformación del elector en un elector de carácter popular, liberal, a un elector que ha ido marcando el paso en favor de propuestas conservadoras. El caso de Argentina con Macri. Sí. El caso de Perú, bueno, con PPK. Y tú vas auscultando lo que ha pasado en América Latina, esa fase de regresión, y sin lugar a dudas, yo pienso que los elementos éticos contribuyeron a ese nuevo salto conservador. Guido, pero hay un componente sociológico. Schlesinger, Arthur Schlesinger, decía en su obra Los ciclos políticos de América Latina que eran 20 años los ciclos. Y si tú analizas bien, el ciclo del progresismo en América Latina se inicia a partir de 1998, ¿no? Cuando gana el presidente Hugo Chávez. ¿Qué hay que decir? ¿Cómo presidente que derrota a un exponente de la partidocracia, Salas Romer, en Venezuela? Claro, pero además, seamos francos, ¿no? El ciclo político se hace efectivo siempre y cuando una nación tenga oposición política. Claro. Porque gratis los ciclos no se producen, espontáneamente no se producen. Solamente cuando hay el final biológico de un dictador de 40, 50, 70 años, como Salazar en Portugal o como Franco en España. Y aún así en España hubo que empujar un poco a base de un bombazo que colocó la ETA
figura de Carrero Blanco, ¿no? Porque la transición iba a ser eterna. Pero yo te doy un ejemplo mucho más reciente y fresco. Mugabe era un líder histórico porque fue capaz de separar su país, Zimbabue, de Inglaterra. de Inglaterra. Claro. Él era un líder independentista, hay que decirlo. Claro, el último. Y fue su éxito electoral previo a Mandela. Totalmente. O sea, en 1980, Robert Mugabe incorpora la noción de nacionalidad al discurso político después de haber sido perseguido, preso, confinado, y frente a eso él construye una opción que genera una transformación, primero, patria. O sea, se construye la identidad patria. Existe como país Zimbabue. Pero en segundo lugar, esa figura mítica, por 37 años, Fausto, gobierna el país. Y viene ese ciclo de regresión de ser una persona abierta, transformadora, se perpetúa en el poder. ¿Y qué pasa? Y después quiere hacer una corte familiar. Correctamente. Con la esposa, ¿no? Claro, Con claro. Nosotros en América Latina tenemos doctorados en eso. Hay varios. De todos modos, yo te pregunto, ¿tú no piensas que el componente sociológico, por encima de los errores éticos, por encima de la ausencia de experiencia en el manejo de crisis sistémicas, como es el de América Latina, donde nuestros estadistas, nuestros presidentes, nuestros hombres de Estado, no supieron administrar eficientemente la época de las vacas gordas, Claro, como fueron las épocas de los precios altos en los commodities? Cuando hay poco que repartir, el electorado sencillamente te pasa factura, Guido. Y si tú no haces inversión en el aparato productivo de la economía, pues el contrapeso de las oligarquías, el contrapeso de los sectores de poder del norte, que quiere un equilibrio, te va empujando. Entonces, ¿tú no piensas que este final de ciclo tiene mucho que ver con el análisis, con el enfoque que hacía Schlesinger del ciclo de los 20 años? No, y ese péndulo, 20 y regresamos. Sin embargo, Fausto... Porque observa tú cómo se nota en Venezuela, que es un caso muy especial. Singular. Cómo se observa 1998-2018. Así mismo, 20 Exactamente años. 20. Y cómo aparentemente se visualiza un colapso, como consecuencia empujado quizá por la baja de los precios del petróleo, pero también por los errores de no haber sabido invertir. Pero también un agotamiento. Un agotamiento del modelo. Y hay que decir otra cosa. Sin embargo, Guido, perdón que te interrumpa, sin embargo, observas tú una fractura en el aparato opositor, en la mesa de la unidad democrática, que le está permitiendo a ese final de ciclo un mantenimiento en el poder, porque han ganado 2 elecciones como resultado de los errores, que no es el caso de Nicaragua, que tampoco tiene 20 años, tiene 14 años, va a cumplir en el 20, pero ya Nicaragua acusa otro componente de desarrollo social y de realismo político. Vamos por partes. En el caso de Venezuela, yo pienso que hay una combinación de 2 elementos. El natural agotamiento del modelo chavista y hoy madurista, y sobre todas las cosas, la reproducción de los viejos vicios de la oligarquía partidaria tradicional de Venezuela. Mira, Chávez fue la respuesta a la incapacidad de lo que se llamó el Pacto de Punto Fijo. En 1958 en Venezuela se firmó ese pacto mediante el cual se oficializaba la alternabilidad, Acción Democrática y COPEI. Y la gente piensa en Chávez, pero se le olvida que Caldera había sido presidente previo a él, fuera de su partido. O sea, ya venía el agotamiento del modelo. Lo que pasa es que no se percibió tanto porque era Caldera, que era un exponente del sistema de partidos tradicionales. Y que además era padrino de Chávez. Correctamente. Poca gente sabe eso. Frente a ese proceso, yo pienso que es importante decir lo siguiente, que la crisis de carácter económica que ha impactado Venezuela ha dejado sin discurso atractivo a los gestores del gobierno. Porque Chávez era penetrante, impactante, carismático, pero la situación económica de Venezuela era mucho mejor con Chávez. Ahora, ¿cuál ha sido el problema? Que lo que hoy se conoce como la Mesa Unida del Diálogo es la suma de aquella nostalgia de los partidos tradicionales, que si bien es cierto, muchos cambiaron de nombre. Cuando tú ves el espectro de muchos de sus exponentes, te darás cuenta de que son personas que pertenecen a franjas oligárquicas tradicionales de Venezuela. Con todo el respeto, Leopoldo López, Capriles Radonsky. Es decir, Chávez, Maduro no, porque Maduro es una caricatura. Ledesma. Antonio Ledesma. Sí.
ellos, si bien es cierto, en el lenguaje de los venezolanos son cifrinos, es decir, son expresión de las oligarquías tradicionales venezolanas, que el típico venezolano, que si bien es cierto está insatisfecho con la gestión de Maduro, por la crisis económica, por el nivel de inseguridad, no tiene una empatía natural con ellos porque lo siente distante, aunque en el marco de la crítica, María Corina nos faltó también, que está, claro, hay que incorporarla también, pero en el marco de la crítica, la franja opositora venezolana no se parece mucho al pueblo venezolano. Y eso a mí me llama mucho la atención porque eso también está generando, primero, el instrumento de fragmentación interna, pero en segundo lugar, le genera unos aires a la administración del presidente Maduro porque él no anda mal, él anda muy mal como gobierno, pero las condiciones y la falta de destreza de la oposición también le permiten demasiado cancha. Yo pienso que para hoy, así como análisis, yo proyectaba a la oposición venezolana en mejores condiciones y eso es lamentable. ¿Tú piensas que en el comicio del 2018 presidencial tiene la oportunidad, frente a ese fraccionamiento de la oposición, de quedarse en el poder, o la ausencia de un candidato de la corriente chavista más potable hará de aquello una batalla muy apretada? Mira, la oposición solo tiene posibilidades de ganar si se unifica alrededor de un candidato, que lo proyecto, que ojalá no sea una expresión de esos líderes que en los últimos 10 o 12 años han estado en el centro del debate. Mucha gente habla de Enrique Mendoza, que es un empresario, una especie de presidente de la transición. No hay forma humana... Una especie de Antonio Guzmán, Guzmán el 78, Guzmán el 78. Pero no hay forma de orden práctico que mediante el voto popular Maduro pueda retener las elecciones. Mira, ¿tú dices él como candidato? Él como candidato. Porque él se ha agotado. Las encuestas que yo he visto le dan solo 18% de simpatía. Fíjate que su éxito en las últimas elecciones fue el resultado de la incapacidad de la oposición, no de la legitimidad. De la abstención, Guido. Perfecto. De la abstención, Guido. Perfecto. Pero frente a eso... Ese es el proceso de 1970, de 1974 en República Dominicana. Que esos procesos, cuando don Juan para Bosch, llegar al 78, debimos pasar por esos dos. Exactamente. Entonces, en el caso de Venezuela, va a depender de la destreza a la hora de armar una probabilidad política. Y otro componente que yo pienso que va a ser importante. En la medida que la crisis económica siga afectando la situación del día a día de los venezolanos, la candidatura oficial va a tener dificultades, porque no hay éxito electoral en el marco de una crisis económica. Yo visualizo que si la proporción de la crisis económica de Venezuela es directamente pareja a la división de la oposición, entonces habrá una confrontación equilibrada. Claro. Porque lo que tú encuentras son líderes exiliados, ¿no? Los diputados. Están fuera todos. Están fuera todos. Freddy Guevara tuvo que asilarse en la Embajada de Chile. Antonio Ledesma se va a Madrid. Sí, vía Colombia. Veo que confronta más a la oposición que al gobierno. Sí. Entonces aquello también crea un clima de equilibrio. Y además favorece en esa situación al gobierno. Crea un espacio de desesperanza, de desengaño y de poca creencia en el sistema de partido político. La oposición venezolana necesita un líder o un candidato que los unifique alrededor de... Aunque sea de transición. Aunque sea de transición. Bueno, para seguir hablando de ese y otros temas, hacemos una pausa, señoras y señores. Hoy conversamos con el doctor Guido Gómez Mazara sobre temas de política exterior. Volvemos. Con una flota moderna y de última generación, trabajamos al servicio de nuestros pasajeros. Somos una de las aerolíneas más puntuales del mundo. Porque pensamos en ti, Air Europa es una compañía certificada en seguridad, calidad y medio ambiente. Te llevamos a más de 45 destinos. Air Europa, cada detalle cuenta. Lista para el deporte. Como en el play, pero en casa. Para que lo escuchen hasta los vecinos. Celebremos con todo, por deporte. Plaza Lama, la super tienda.
Desde mi ventana veo todo un pueblo, veo sus raíces y sus tradiciones, y siento el aroma ese que enamora, que nos da la fuerza, sabor a café. Y en toda la tierra reina la esperanza, también los recuerdos que nos hacen crecer. Estés donde estés, nos une el aroma que sabe a café. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Estés donde estés, nos une el aroma. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. Gracias nuevamente con el doctor Guido Gómez Mazara, analizando temas internacionales. Guido, este proceso de los ciclos políticos de América Latina no deja de tocar el sur del continente. Chile es un ejemplo muy dramático de cómo la concertación, luego de un mandato prolongado, parecería tocar su fin. Sin embargo, se han producido fenómenos inescrutables, ¿no? Nadie preveía la aparición de una corriente como el Frente Amplio, de tendencia más hacia la izquierda que la propia concertación. Pero esta nueva mayoría que articula el Partido Socialista, el Partido por la Democracia y lo que queda de la izquierda cristiana y del MAPU, sin la participación de la democracia cristiana, que en esta ocasión decidió ir en solitario, muy reducida, con un resultado fatal, porque dispersó demasiado el votante chileno y cuya candidata desgraciadamente no concertó el apoyo ni siquiera de los congresistas, que no querían su presencia porque les restaba votos. Tú sabes que este proceso incluye la renovación total de la Cámara de Diputados y la renovación de una parte del Senado y de la Presidencia de la República. Aquello significaba la participación de una campaña muy amplia. Entonces, Sebastián Piñera, el hombre a quien todas las encuestas daban con un 45, 47%. 10 puntos menos. Finalmente las encuestas fallaron nuevamente. La realidad se impuso al análisis inducido, a que quieren a veces los encuestadores conducir al electorado, ¿no? Pero también hay un componente en ese proceso, y podemos hablar de Chile sin problema, es el hecho de que todo parece indicar que el elector chileno tiene un nivel de madurez política por su formación, que los componentes mediáticos no trabajan con la efectividad que en otros países lo hacen. Sí, claro, su nivel de desarrollo social. Pero hay algo, Guido. Chile pareció ser un país al que Augusto Pinochet dejó candados constitucionales que han hecho imposible la reforma política. Y los gobiernos de derecha y los gobiernos de la concertación en términos económicos son los mismos. No pueden tocar determinados componentes, no pueden aplicar determinada política social y no se parecen a los gobiernos progresistas en términos de resolver el tema de la desigualdad social. Porque aunque Chile tiene una de las economías más estables, con mayor crecimiento, con menor nivel de deuda externa, desgraciadamente es un país con una inequidad social brutal. Entonces tú dices, bueno, pero ¿dónde está el progresismo político? ¿Qué significado tiene para la sociedad chilena la llegada de la concertación? ¿O qué impacto fatal tiene la llegada de Piñera? Entonces, allí se da una rebelión, aparentemente, de la clase obrera, de los campesinos, de los sectores populares, a través de un espacio político en el que forjó el Partido Comunista Chileno, que siempre ha sido un espacio institucional de participación electoral. Desde la época de Allende hasta previo y con senadores como Neruda, hasta la llegada de la democracia nuevamente. Incluso el 5% que sacó fue lo que le permitió ganar
a Ricardo Lagos y ganar a Michelle Bachelet. Mira, pero vamos por parte. El caso chileno es un caso sumamente interesante porque revela cómo las políticas amplias de concertación siempre generan un bolsón de electores que se traduce en éxito. Cada vez que yo pienso en eso, pienso en Peña Gómez. Porque mucho antes que en Chile, hay que decirlo en un acto de justicia, estableciera esa política de concertación entre el variopinto ideológico que va desde la izquierda extrema hasta la derecha, ya Peña lo había pensado en República Dominicana, hay que decirlo. El acuerdo de Santiago, ¿no? 1974. Sí, con el Westing y Westing, con Sí, el MPD. Entonces, qué bueno que las políticas de concertación, cuando tienen un fundamento... Pero con una propuesta de nación, Guido. Cuando un fundamento doctrinario es su plataforma, porque aquí la gente confunde el toma y daca de los acuerdos electorales con plataformas transformadoras. Lo que ha pasado en Chile... Tú quieres decir las reparticiones del Estado, eso ¿no? es el concepto de piñata, pero eso es otra cosa. Eso es degradar la concertación. Ahora, ¿qué ha pasado? Que en el caso de esa concertación política en Chile, la tensión de ese variopinto ideológico provocó rupturas. Rupturas como la transformación del nombre, de concertación a nueva mayoría. Y a su vez, la fragmentación de una fuerza que, si bien es cierto, representa el 5%, ¿verdad? Hay que decir que era importante. Es importante hoy. En la combinación de esos elementos. Guido, es importante hoy todavía. Ahora, ¿qué pasa? Para mí, el rol más atractivo de este proceso de las elecciones de la segunda semana de diciembre va a ser el rol de Beatriz y sobre todo qué habrá de hacer el Frente Amplio. Ya ellos le hicieron un guiño de ojo al senador, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay dudas de que la administración de Piñera no fue lo suficientemente satisfactoria. La gente se lo olvida, pero una parte importante de los funcionarios de Piñera fueron traducidos a la acción de la justicia. Claro. Y su concepción respecto a políticas económicas representa un choque con una visión de ejercicio de concertación que tenía 4 periodos consecutivos. Ahora bien, ¿a qué nos conduce esa reflexión? Es el hecho de que se reitera 15 veces la incapacidad de preservar políticas de concertación seria son las que se traducen en derrota electoral. Ponte a pensar en países como los nuestros, haciendo el paralelismo, ¿no? Y consciente de que el proceso de educación electoral y formación de una parte importante del liderazgo chileno como de su sociedad es mucho más avanzado que el nuestro, hay que reconocerlo. Pero fíjate cómo ese sentido de compactación, cuando se fragmenta, los sectores conservadores siempre aprovechan y penetran. ¿No resulta irónico que quien sustituyera a Bachelet fuera Piñera? Y no resulta casi irónico que en esta oportunidad el candidato que genera mayor nivel de simpatías es cuando cesa la gestión de la Bachelet. Yo lo hago como inclusive como ejercicio, para que la gente sepa. ¿Qué quieres decir con ese enfoque, Guido? Bueno, pero que hay muchos políticos que se sienten más cómodos en la sustitución institucional de un adversario ideológico que fuerzas propias de su causa política. Claro, tipo Alan García, digamos, ¿no? Correctamente. ¿Qué hace Alan García? Activa el APRA y lo frisa cuando no tiene posibilidades. Pero yo quiero decir que... Eso tiene un límite. Claro. Eso tiene un límite. Claro, porque al final de la jornada la gente se da cuenta. Claro. El ciudadano te percibe tu jugada y reacciona con ira. En una edad mediática, eso... Entonces, además, dice Eclesiastés que nada está oculto bajo el sol. La gente se da cuenta. Pero el caso del APRA, por ejemplo, es un elemento sumamente atractivo. Salvando las distancias. La franja conservadora republicana de los Bush se siente mucho más cómoda con Clinton que con Trump. Claro. Porque lo despoja de su propio espacio. Exactamente. Entonces, eso es un fenómeno que se aplica perfectamente a la realidad chilena. Yo siento que aunque hay una voluntad de compactación, también hay criterios que han permeado parte importante de la nueva mayoría y de lo que fue el bloque de concertación para de una forma u otra, en la lógica de mantenerlos divididos, no activar un candidato. Porque, oye, lo de Beatriz fue una sorpresa. Yo no pensé que el Frente Amplio iba a conseguir 20 puntos. Pero lo que te dicen las elecciones, sus resultados en primera vuelta, es que hay un sentimiento y una conciencia de los sectores democráticos y liberales, porque el Frente Amplio es la izquierda de la concertación. Claro. El sector mucho más progresista. Más hacia la izquierda. Correctamente. ¿Tú no piensas, Guido,
que es que hay un agotamiento del modelo de la concertación y un agotamiento del modelo de la derecha. Recuerda algo, la concertación se da como respuesta al pinochetismo radical. Se ven obligados, para acceder a la democracia, a concertar golpistas con antigolpistas. Claro, claro. Porque llegó un momento que Pinochet sustituyó a una parte de los golpistas y armó su propio espacio político, sacando un 45% en el plebiscito del 88, un 45% de un dictador, voto a voto, es una proporción brutal. Se fue apoyado por esa plataforma social, ¿verdad que sí? Porque en el fondo también el pinochetismo colocó a la sociedad chilena en la balanza de conculcación de derechos humanos, persecución, crisis y mejoría del nivel de vida. Claro, pero ¿a qué costo? Claro, lo que pasa es que la memoria histórica... Lo que tenemos una visión democrática no estamos de acuerdo. No, que la memoria histórica dura 72 horas. Claro. Si tú vas al cementerio de Santiago de Chile y ves la tabla de homenaje de los 3.500 muertos con su nombre y sus flores, te das cuenta que ese fue el costo, además de los 75.000 exiliados. Claro. Pero los pueblos tienen poca memoria histórica frente a las ventajas materiales. Y además allí fue derrocada la memoria política, se sacó la política de los medios de comunicación. Pero también la burbuja del éxito económico ha impactado a muchos sectores de la sociedad chilena. Claro, 17 años continuos sin derecho a la clase laboral, beneficiando sectores económicos específicos y con ventaja de los precios de los commodities, pues cualquiera da índices efectivos. Pero es esto mi visión, Guido. Tú no piensas que hay un agotamiento, además, de la propia concertación y de la propia derecha. Porque si tú sumas el 20% que saca Beatriz, tú sumas el 22% de nueva mayoría de senador Guillermo, un 42%, sí. Y tú sumas el 5% que saca la democracia cristiana. ¿Son 47? Bueno, son 47%. Entonces, allí del otro lado tú sumas sencillamente el 8% del voto pinochetista duro. Es 36,8 de aquel lado. Exactamente. Entonces, ¿qué resulta? Tú no visualizas. Que es un pinochetismo con un agresivísimo discurso antimigratorio. ¿Qué le impide, lógicamente, a Piñera moverse hacia la centroizquierda? Claro. Porque lo hace rehén de ese 8%. Obliga a Piñera a no poder moverse un poco al centro, yo leí un trabajo sino a la ultraderecha. Yo leí un trabajo en El País, te lo recomiendo, sí, diciendo que el endoso de esa derecha extrema... Más que bien le hace una fatalidad. Es el endoso incómodo. Porque es que es un candado, claro, lo que le pone. Claro. Exactamente. Entonces, tú no visualizas que también la aparición de ese 20%, que siempre se quedaba en un 5, en un 5, en un 6, en un 7, ahora la llegada a un... Bueno, perdón, nos faltó el 5% del hijo de Miguel Enríquez. Sí. Perdón. Onimani. Sí. Sí. Si tú sumas ese 5, entonces es un 55. Sí, que es un fenómeno sumamente que interesante. Es otro fenómeno. El de Onimani, porque Onimani viene en una caída estrepitosa. Sí, pero se mantiene. Sí, claro. Mantiene un porcentaje que es vital hoy. Porque si tú le quitas ese 5, la derecha gana. Su papá fue el ministro, su papá no, el que lo crió, que le dio su apellido. Claro, claro. Fue el ministro de Economía de Lagos. Sí, claro, pero tú sabes de quién era hijo, ¿no? Sí, claro. Era hijo de Miguel Enrique. Miguel Enrique. Y tú sabes por eso los apellidos son Enrique Onimani. Y tú sabes que eso le costó el poder al hijo del expresidente Frei en las anteriores elecciones, cuando ganó Piñera. Sí, sí. Porque él les recordó en segunda vuelta que Frei Tagle, que es como se llama, ¿no? Eduardo Frei Tagle, había brindado con champán la muerte de Miguel Enrique. Sí. No sé de dónde sacó el dato, sí, pero se lo sacó en cara en segunda vuelta y el mensaje llegó directo a los votantes. Desafortunadamente, Enrique Onimani lo ha triturado un sector político allá. Joven, de condiciones con mucha potencialidad, quiso hacer camino propio y las dificultades que tienen los liderazgos emergentes, él ha ido, repito, en una fase descendente. Sin embargo, lo que él representa es importante en esta segunda vuelta. Y yo... define él con ese 5%? El éxito electoral. ¿El éxito o el fracaso? Mira, porque no basta con el 20% del Frente Amplio. Lo que sí yo creo que de aquí a la segunda semana de diciembre van a existir
todos los arreglos, acuerdos, pactos políticos que son de verdad, no piñatas, para que se conjunte, se combine, se sume fuerzas que van a impedir que gane Piñera. Eso es lo que yo estoy percibiendo. ¿Quién piensas tú que tiene la clave de todo? Frente Amplio. No, yo pienso Cuando que... tú sumas 22 y 20, eso te da la etapa de competencia. Los socialcristianos quedaron muy mal, muy reducidos, y no tienen otra opción que no sea que su gente endose a la propuesta de nueva mayoría. Y Onimani no va a respaldar bajo ningún concepto. No, su corriente política, su espacio político es el progresismo. Claro. Está condenado a impedir la llegada de Piñera. Y además, mira, Fausto, con mucha honestidad, yo estoy convencido de que la vuelta de Piñera al poder en Chile es un acto de retroceso político. La sociedad chilena también anda buscando nuevas caras. Y el éxito de Nueva Mayoría es presentar de candidato a un senador que innegablemente tiene una persona que viene de los medios de comunicación, hay que decirlo. Claro. Pero hay que llegar a la conclusión de que en el marco de la competencia, Piñera sigue siendo el pasado. Seguido, pero la sociedad chilena, además de que quiere impedir que llegue Piñera, porque vamos a ser sinceros, el 66% votó en su contra. Sí, claro. Cuando tú sumas el resto. Como votó el 66% en contra de Angela Merkel, que está condenada a realizar elecciones nuevas próximamente. Es un tema que analizaremos. Pero fíjate algo. ¿Hacia dónde gira la sociedad chilena? ¿Hacia un porcentaje 50-50 del progresismo frente a la centroderecha? No. Es 55 contra 45 que te da. Sí. La suma de la fuerza progresista. Sí, pero cuando tú sumas todas las propuestas te da 55. Sí, claro, cuando la sumas todas, pero el progresismo político en el comportamiento social te da una mayoría. Te quiere decir que Chile está volviendo a perderle el miedo a expresar su simpatía con el progresismo político, con la izquierda, porque hay un agotamiento de la inequidad, crecimiento sin equidad. Es una provocación política. Lo que pasa, Fausto, en buena justicia, que aunque la gestión de Bachelet tuvo unos tropiezos iniciales por un tema ético y de su hijo. No, y de fenómenos naturales. Cuando tú pasas el balance, te darás cuenta de que ella es una mujer con un profundo acento de decencia en la gestión pública. Claro, y de honradez personal. Y su honradez personal es la garantía de muchas cosas. Por ejemplo, en el caso de Piñera, Piñera es el típico empresario que los intereses lo mueven a la política y que llega al poder a reproducir una visión muy distante de los grupos que fueron históricamente excluidos en Chile. Y por vía de consecuencia, los sectores sociales que han ido avanzando en los últimos 15 o 20 años se sienten amenazados ante la posibilidad de una vuelta al poder de Piñera. Y por ahí es que se va a conducir el voto en la segunda semana de diciembre. Yo apuesto, de verdad lo digo con mucha honestidad, a que la conciencia ciudadana en Chile y que los méritos acumulados por las gestiones del progresismo conduzcan a una victoria electoral de nueva mayoría. O sea, tú apuestas a una concertación de las fuerzas de izquierda, de la fuerza progresista. Ya de antemano, Beatriz dio un guiño y dijo, después de sus resultados muy satisfactorios, para ella y todo el Frente Amplio, que tiene mayor empatía con la propuesta de nueva mayoría. Está jugando al cortejo político, ante todo, ¿no? Y a darle importancia al pleno de sus dirigentes para que decidan, porque ella no es sencillamente la dueña de ese voto. De todos modos, Guido. Sin embargo, Fausto, hay que hacer una acotación. Ahí los procesos de acuerdo no se dan como en algunos países tropicales. No. Son plataformas de nación, son acuerdos de país. Claro. De lo contrario, aquí no hay reparticiones de posiciones ridículas, ni tonterías. De todos modos, Guido, para poder seguir hablando de ese y otros temas, hacemos una pausa. Desde mi ventana veo todo un pueblo, veo sus raíces y sus tradiciones y siento el aroma ese que enamora, que nos da la fuerza, sabor a café. Y en toda la tierra reina la esperanza
también los recuerdos que nos hacen crecer. Estés donde estés, nos une el aroma que sabe a café. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Estés donde estés, nos une el aroma. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. La CDEE, enfocados en su plan integral, trabaja en más de 100 proyectos de reducción de pérdidas y rehabilitación de redes en todo el país para mejorar el voltaje y mantener la continuidad del servicio. Se construyen 8 nuevas subestaciones, 16 en proceso de repotenciación, 24 en total. Avanzamos con 1.825 kilómetros de redes rehabilitadas, 268 kilómetros de nuevos circuitos, más de 20.000 clientes prepago, 243.000 clientes normalizados, 212.000 nuevos clientes telemedidos, alcanzando ya más de 340.000 en las 3 sedes. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, hacia la solución definitiva. Gracias. Entramos en la etapa final de su programa Política Exterior. Hoy Guido Gómez Mazara, analista de temas internacionales. Doctor Mazara, el mundo proyecta acontecimientos imprevisibles. No se visualizaba que Angela Merkel tuviera dificultades para constituir gobierno en Alemania, ya no federal y oriental, en Alemania. ¿No? Nos acostumbramos a definir una Alemania. No ha sido posible, ha tomado la decisión de no gobernar en minoría, dicho por ella, y competirá nuevamente con sus propios aliados liberales, competirá con el SPD, competirá con algunos partidos de ultraderecha que han sorprendido con votaciones inadvertidas, partido antimigrante, y algunos partidos de ultraizquierda. ¿Qué tú visualizas? ¿Tú no piensas que también este es el último periodo ya político de Angela Merkel? Perfectamente. Que tiene final de ciclo y que también se proyecta al viejo continente. Mira, Fausto, nosotros comenzamos la conversación haciendo proyecciones de cómo los ciclos políticos concluyen. Y es normal que una figura como Merkel, que ha estado en el centro de todo el desarrollo de Europa en la última década, sea impactada por las situaciones que de una forma u otra han ido transformando el mapa de toda Europa. ¿Tú pensabas lo del Brexit? No. ¿Tú pensabas que corrientes de discurso antimigratorio tan fuertes iban a ir creciendo en el corazón electoral de la gente? No. Eso lo que te revela es que la conciencia de toda Europa se ha ido transformando. Como tampoco pensaba que se iba a perder el plebiscito de Colombia. Perfecto. Eso me cogió de golpe. Esos son fenómenos que tú no lo puedes controlar, que expresan entre múltiples factores cómo las sociedades se han ido transformando. En el caso alemán, yo pienso que el principal desafío en Alemania actualmente es el tema migratorio. Porque los alemanes, si bien es cierto, han podido mantener crecimiento económico, estabilidad social. La locomotora de Europa. Perfectamente. Y Angela Merkel, sin lugar a dudas, es la especie de líder de esa Europa de concertación, de crecimiento, de desarrollo. Sin embargo, a mí me llama profundamente la atención cómo las políticas de receptividad migratoria, cuando han comenzado a masificarse, se han constituido en una excusa para un discurso de carácter nacionalista equivocado, pero popular, y hasta victorias impensables como la del Brexit. Muchos de sus exponentes y defensores levantaron la bandera del tema migratorio para una forma de ir cooptando a ese elector indeciso. Yo no quiero citar a Vargas Llosa porque él ha hecho unas defensas muy legítimas, pero él dice que la última expresión de la canalla europea es el auge del discurso antimigratorio. Nosotros comenzamos hablando de los ciclos y comenzamos tocando ahora en este bloque el tema de Angela Merkel. Pero fíjate cómo los fenómenos de radicalismo tienen tanto impacto que resquebrajan una sociedad como la española, Cataluña. ¿Qué es eso?
El fenómeno de Cataluña, para hacer el paralelismo con lo que pasa en toda Europa, no es otra cosa que no sea un marco constitucional en el año 1978 que le permitió un estatus singular a Cataluña, que de una forma u otra generó un proceso de desarrollo y crecimiento de esa parte de España. La gente habla de Cataluña, pero Cataluña representa el 20% del PIB. O sea, hay un poder económico detrás de eso, que apelando a un estatuto de sección constitucional, han hecho de Cataluña un espacio donde sus legisladores internos habilitaron, facilitaron y entendieron, ojo, que ese discurso era popular. Y frente a eso, yo que no tengo ningún guiño de conservador, fíjate cómo esa actitud un poco desorganizadora del Estatuto Constitucional de España ha conducido a una compactación de todo el sistema partido político tradicional. Salvo el caso de Podemos. Alineado. Salvo el caso de Podemos con sus aristas especiales. Tú has visto que consecuencia de conflictos internos, Guido. Sí, Pedro Sánchez, Ciudadanos y todo el mundo tiene que cerrar filas con Rajoy. O sea, digo esto porque en la medida que el discurso migratorio o antimigratorio siga creciendo en el caso de Alemania, y frente a la preocupación que le ha generado el éxito del Brexit y la independencia que han tomado los ingleses, la figura de Merkel, si bien es cierto, se está agotando, pero no está políticamente liquidada. Porque el que ausculte en el liderazgo, por ejemplo, el alemán, se dará cuenta de que ella sigue siendo una figura en capacidad de compactar esa diversidad para hacer un muro de contención ante el crecimiento de esos grupos radicales xenófobos. Y yo pienso que se maneja mediáticamente de una manera perfecta. Muy bien. Una imagen de una madre humilde. Tranquila. Tranquila, muy humilde, cero tentación, todo cero lo vanidad. Es una figura excepcional, ¿no? Que debe ser un referente para los líderes políticos de América Latina. Pero volviendo al tema de Cataluña, Ido, recuérdate que la Constitución del 78, no en la que participó activamente Alfonso Guerra como uno de sus grandes articuladores, recuerdas bien que aprobó el federalismo. Sí. Sin embargo, España luego enterró el federalismo y aprobó el estatus especial, que fue lo que se llevó a cabo con Cataluña. No, lo que pasa es que hay una decisión constitucional también. Yo sé que sí. Que es un muro de contención frente a la posibilidad de Cataluña hacer las transformaciones que quiere y declararse independiente. Correcto. Pero, ¿qué piensas tú? ¿Cuál es el punto intermedio que puede ocurrir allí? Porque, bueno, Puigdemont, si bien el sistema de partidos políticos tradicionales, ¿no?, ha puesto un muro de contención frente a la intención de descuartizar a España, porque no solamente es Cataluña, también es Valencia, Barcelona, y tiene un efecto intraunión europea que se extiende hasta Italia, se extiende a Inglaterra, se extiende a Alemania. Ya el discurso independentista en Italia ha crecido, ¿eh? O sea, fragmenta la Unión Europea en muchos mini-estados. Y hay que decir que si hay un logro importante de la Unión Europea es que no solo ha sido el muro de contención de las grandes guerras, sino que ha preservado la paz de los últimos 40 o 50 años. Exactamente, la clásica confrontación intestina y luego la motivación para guerras más globales. Claro. Pero ¿qué piensas tú que podrá, o cuál es el punto intermedio entre la posición radical de Puigdemont y de su parlamento también, sí, la ¿no?, de su parlamento, y la posición un poco cerrada que tiene Rajoy? No, lo que pasa porque es que observas tú que la posición del PSOE no es de un cheque en blanco no. que le da a Rajoy. Tienes límites. Defendemos la referencia constitucional, ya, mas no cerramos el capítulo de la conversación. Exactamente, del diálogo, de la aproximación, ¿no?, del diálogo. Exacto. No, mira, yo pienso que... ¿Cuál es el punto intermedio Yo pienso como enfoque de que en solución? el caso de Cataluña ellos van a construir un punto de intermediación. Eso está fuera de discusión. Ahora, el problema es que el gobierno tiene un elemento y es el constitucionalismo. O sea, un gobierno tiene que ser respetuoso de los referentes constitucionales. Y eso pende como espada de Damocles frente a los reclamos de Cataluña. ¿Tú piensas que esto no va a conducir a una reforma constitucional en el fondo? Creo que sí. Porque yo pienso que el punto intermedio será una reforma constitucional sí, para ampliar. Tú hablaste de los ciclos. Piensa el 78 a la fecha. Correcto. Han transcurrido... Estamos hablando de 50 años. Casi 50 años. Casi 50 años. Entonces, y pienso otro componente, Fausto, que también me llama la atención. El liderazgo político
en Cataluña. Porque convivir con Cataluña en ese estado va a ser imposible inviable. a largo tiempo plazo, largo. a largo plazo. No, pero yo pienso que ellos tendrán que procurar una fórmula inteligente de convivencia. No declarando a Cataluña independiente, evidentemente, pero creando un punto intermedio. Con una mayor cuota de poder en el estatus, ¿tú quieres decir? Sí, salvando las distancias. A mí me recuerda esos puntos intermedios, desde el punto de vista constitucional, el concepto de Estado Libre Asociado, que es una teoría de Luis Muñoz, por muchos años, que cuando los Pero que no condujo a nada en el caso de Puerto Rico. todo lo contrario, frizó sus potencialidades. Lo que pasa es que Rajoy y su gobierno no puede dar una rendija de espacio a la posibilidad de que los catalanes se sientan. No, porque se les raja España completo. Se les fragmenta. Ahí están los vascos. Sí, se les fragmenta. A la espera. Ahí están los... Aunque el estatus constitucional del País Vasco es totalmente diferente. Sí, a pero hay otros que están en lista de espera, como Valencia. No, lo que pasa es que si el punto de partida es Cataluña, el resto se va a subir en el tren. Y ahí está la dificultad. Claro. Bueno, de todos modos, Guido, yo pienso que el análisis de los ciclos políticos de América Latina, que entra en proporción directa con algunos procesos comerciales políticos europeos, no excluye lo que está sucediendo en Colombia, volviendo al continente latinoamericano, donde Humberto Belacalle acaba de ganar una consulta interna, popular, pero nacional, parecida a lo que una parte del Partido de la Liberación Dominicana pretende llevar a cabo como instrumento político de medición, ¿no? Derrotó al senador Cristo en una apretada votación, y donde se proyecta dos bloques, al igual que en Chile, un bloque de centro izquierda aliado con un centro derecha frente a la derecha dura del presidente Uribe. Bueno, mira, en Colombia hay dos figuras que habrán de competir. Vargas Lleras, que es una persona sumamente interesante, porque si bien es cierto fue vicepresidente, fue ministro de Obras Públicas y vicepresidente del presidente actual Santos, él es un hombre de un nivel de independencia clara, precisa. Es quien está liderando... ¿Tú quieres decir que no están a la derecha como Uribe? No. No están a la derecha. Porque el uribismo se fraccionó en dos. Claro. Hay que explicarlo. Uribe, sin lugar a dudas, es el líder de los sectores conservadores. Es un líder popular, ultra popular. ¿Cuál ha sido el problema? Que Santos le robó el partido de la U, en el mejor sentido de la palabra. Le robó el centro. En el mejor sentido de la palabra, le robó el partido de la U. Claro. Y él, apelando más a sus dotes personales y su atractivo, tiene una fuerza política fuera de discusión. Ahora, ¿cuáles son las propuestas alternativas que están pendulando? Humberto ganó mucho prestigio porque fue arquitecto de la fase de paz. O sea, quien anduvo detrás de todo el proceso impulsando la paz y la concertación fue Humberto, por 5 años. Sin embargo, hay una figura en Colombia que todo parece indicar que construye mucha simpatía en los sectores liberales, Petros, que viene de una turbulenta gestión en la alcaldía de Bogotá, que producto de una decisión de la Suprema Corte de Justicia lo afectaron, pero lo reincorporaron, y es un hombre que está conciliando los sectores de izquierda democrática en el país. Todavía hoy, Santos tiene el dilema de ser una persona con mucho prestigio fuera, no con tanto adentro. Pero muy impopular, claro. No con tanto adentro. Pero también nos afecta, Guido, la baja de los precios del petróleo, la crisis económica. Y la desigualdad que existe en Colombia. No, y 2 periodos. No, y además un factor que la gente se le olvida, y es que sin lugar a dudas, los grupos paramilitares se sentían muy cómodos con la gestión de Uribe. Pero muy cómodo. Y por vía de consecuencia, cualquier esfuerzo de concertación impulsado por el presidente Santos ha replegado el paramilitarismo a espacios políticos que tienen mucha simpatía, pero en público no pueden ser defendidos. No tienen razón de ser, la firma de un acuerdo con la FARC. Exactamente. No tienen razón de ser. No, lo que pasa es que la suma de FARC y ELN lo ha dejado sin discurso ahí. Totalmente. Pero tú piensas, por ejemplo, Claudia López, que es la candidata del Partido Verde, y Fajardo, que anda por ahí aspirando, la amiga Piedra Córdoba, que también anda aspirando, bueno, y Timoshenko, que también aspira por la FARC en unas condiciones difíciles.
pero tiene su zona de influencia pero no, en el campo pero colombiano. va a tener una expresión en el Congreso. Tiene 4 senadores de cabeza. Correcto, y cuatro representantes. Diputados también. Y en el caso de Timoshenko es un apelativo, esa nostalgia de líder sustituto que las FARC lo va a presentar de candidato. No tiene posibilidades, porque las FARC en este tramo lo que están apostando es a la toma de espacios políticos importantes. Ponte a pensarte que gente como René Guita, que nunca ha tenido fascinación por los temas ideológicos, por la popularidad que tiene en su demarcación, lo van a presentar de candidato. Seguido, pero también piensa que ellos tienen como intención contener el uribismo. Claro. Porque en una segunda vuelta todos contra el de Uribe. Todos serán contra el uribismo. Todos contra el de Uribe. Recuerda que la FARC... eso pasó, ¿eh? Recuerda que la FARC dijo cuando Santos que había descubierto algo peor que el fascismo, que era el uribismo. Para base justificación de cómo apoyar a un hombre de la derecha. Sin embargo, Fausto, yo sé que estamos en la parte final del programa, pero una de las cosas que a uno le estremece es cómo Uribe sigue siendo una figura popular en Colombia. Porque allí no había cartas democráticas abiertas. Allí había o extrema izquierda o extrema derecha. Se dividían dos el escenario político. Guido, se me acaba el tiempo. Hacemos imposible poder proseguir con esta conversación. Somos rehenes de esto, tú lo sabes. Será hasta otro día, señoras y señores, cuando volveremos a conversar con el doctor Guido Gómez Mazara en su programa Política Exterior. Buenas noches y hasta el próximo domingo.